Durante la primera mitad del siglo XX, el desarrollo de los países latinoamericanos estuvo fuertemente marcado por la presencia y fortalecimiento de Estados Unidos tras el debilitamiento internacional de Europa. Sin embargo, esta presencia de Washington en América Latina ha sido una práctica intervencionista bajo el dominio frecuente, tanto militar como política y económicamente, en los asuntos de la región, motivada por sus intereses geopolíticos y económicos, especialmente a partir de la aplicación de la doctrina Monroe. Estas intervenciones han adoptado diversas formas, incluyendo guerras, apoyo a golpes de Estado y operaciones encubiertas, buscando mantener la hegemonía y controlar los recursos naturales de la región. Recientemente se han recibido amenazas por parte de Estados Unidos de intervenir en territorio venezolano. ¿Cuál es el móvil de este anuncio? ¿Qué papel tiene que jugar los gobiernos de América Latina y los pueblos de la misma región ante las amenazas intervencionistas de Estados Unidos? Estoy más en lo marginal en el centro. Hoy, en lo marginal en el centro, hablamos acerca de imperialismo e intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, de hegemonía también. Y para lo anterior nos acompaña Ana Esther Ceseña, ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad París-Sorbona, es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que se ocupa de estudiar, teorizar y cartografiar los procesos contemporáneos de dominación y resistencia. Es también investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ana Esther, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Lo Marginal en el Centro. Con mucho gusto. Y también está con nosotros Nidia Gremi, ella es internacionalista por la UNAM, es especialista en geopolítica e inteligencia, es colaboradora en diversos medios nacionales e internacionales y miembro del Centro de Investigaciones Geopolíticas en Energía y Medio Ambiente. Nidia, gracias y bienvenida de nuevo a Lo Marginal en el Centro. Encantada, Aquiles, y sobre todo un honor de compartir con la doctora Néstor Ceseña. Acabamos de vernos en Caracas hace unos días. Bueno, bienvenidas, ya saben que esta también es su casa. Eh, Quería ya de alguna manera, sin mayor dilación, iniciar con nuestro tema de conversación, ¿no? Y que recientemente hemos visto las declaraciones y las acciones que se han tomado por parte del gobierno estadounidense. Y quería comenzar preguntando, porque últimamente se ha mencionado la posibilidad ante las declaraciones de Donald Trump y las acciones que se han llevado, el despliegue que se ha llevado a cabo en América Latina y el Caribe de tropas estadounidenses. Quería preguntar, doctora Ana Esther, ¿cuáles son de alguna manera las causas de la intervención o de una posible intervención militar en Venezuela? Y quería preguntarle en este primer bloque, porque también las recientes declaraciones del mayo, bueno, del mayo hace algunas semanas, han puesto de nuevo la cuestión de la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo se puede interpretar estas declaraciones en global y las acciones emprendidas contra América Latina? Bueno, de muchas maneras. Yo diría que una primera razón es la situación en la que se encuentra Estados Unidos hoy en día, enfrentando conflictos muy complicados en todo el mundo, desabasteciéndose en gran medida de, e incluso teniendo dificultades para mantener su posición en los espacios de producción de petróleo, en las relaciones con los países productores de petróleo o de otros recursos, ¿no? Minerales estratégicos, tierras raras que se habla tanto en este momento. Entonces, con todas las guerras que están ocurriendo y con el movimiento en los equilibrios geopolíticos del mundo, Estados Unidos está en una situación difícil.
no, incluso económicamente no tiene garantizada su posición frente a otras potencias como China, como India, como digamos otras coaliciones. Entonces eso lo hace que en este momento América Latina vuelva a ser algo muy importante dentro de sus posibilidades de soporte, del soporte de su competitividad e incluso de su seguridad, porque América pues es una isla, una gran isla, ¿no? Es un continente isla y que permite, por un lado, aislarse del resto del mundo, protegerse del resto del mundo, pero cuando, como en este momento, lo que ocurre es que el mundo está entrando a esa gran isla, que China está haciendo convenios de inversión, de comercio con muchos de los países latinoamericanos, pues esto hace que sea mucho más acuciosa la necesidad de volver a establecer los controles sobre el continente completo. Y bueno, Venezuela es un punto clave por muchas razones. Una de ellas es que pues es el país que tiene más petróleo de todo el mundo, ¿no? Y que además lo tienen cerca. Pero también es que es un país indisciplinado, es un país que de algún modo para ellos representa la puerta por donde están entrando estos otros competidores. Entonces se siente pues necesitado de recolocarse ahí. Ahora, la manera como se está recolocando, digamos, este despliegue de fuerzas militares ya no es solamente para Venezuela, desde mi punto de vista. O sea, lo que está queriendo es también mostrar que son capaces de movilizar su fuerza bélica, que tienen potencia bélica, pero pues desafortunadamente para ellos el mundo está leyendo muy bien que en otras regiones no han podido hacer lo mismo, que han perdido fuerza en el terreno bélico, que se han retrasado tecnológicamente en ese terreno, que no tienen suficiente abasto de misiles y de, bueno, de armas en general. Y entonces están en una posición realmente muy frágil y esto los hace ponerse rudos en el territorio latinoamericano. Sí, me acuerdo ahora que mencionaba sobre este despliegue que tiene más de espectacular, digamos, que de efectivo. Recuerdo, por ejemplo, la incursión que se hizo en 1916 en territorio mexicano, persiguiendo supuestamente a Pancho Villa para demostrar el gran arsenal bélico que se había construido para presentarlo a la Primera Guerra Mundial, los juguetitos tecnológicos para amedrentar, digamos, al mundo. Y en ese sentido, Nidia, quería preguntarte también por la cuestión que estamos de alguna manera discutiendo ahora sobre la cuestión de Estados Unidos y cuáles son las causas, las posibles causas de una potencial intervención militar en Venezuela. Bueno, tendríamos también que recordar que estamos viendo a un presidente de Estados Unidos que acaba de imponer un estado de sitio virtual en la capital de la superpotencia bélica, que acaba de llamar héroe de guerra al genocida Benjamin Netanyahu y que ha criticado incluso al Instituto Smithsonian por exagerar lo malo de la esclavitud. En ese contexto, él duplica a 50 millones de dólares la recompensa por capturar a un jefe de Estado electo constitucionalmente, como es Nicolás Maduro en Venezuela, para convertirlo de inmediato en el objetivo de sicarios y después pasar a la segunda etapa, que es ocupar y desvalijar a ese rico país. Como se ha señalado, esta demostración de poder en el Caribe está situando a Venezuela evidentemente en el epicentro de la confrontación de Estados Unidos con Eurasia. Tiene un gran apuro
Estados Unidos por abastecerse de estos microprocesadores que son el paso a la tecnología de sexta generación, que es la que va a dominar el siglo XXI, y los recursos con que se fabrican. Y ahí es donde vemos a Venezuela como un gran activo estratégico, con una riqueza energética que ya se ha mencionado y también con recursos que están representados en casi toda la tabla periódica de los elementos. Eso es para el imperialismo corporativo un imperativo, ir por ellos, ganar ante China en su rivalidad por el poder. Entonces, este despliegue obedece obviamente a la reconfiguración geopolítica actual, después de que a vista de todos hemos visto que perdió su guerra híbrida en Ucrania, definitivamente. Y esto obviamente pues no favorece a Estados Unidos, que entonces voltea hacia América Latina, donde ha sido tradicionalmente el hegemón, y reactiva su diplomacia de cañoneras. ¿Cómo lo hace? Con la coartada del narcotráfico, que siempre le sirvió para mostrar el músculo, para ejercer toda la influencia, todo el poder, y en realidad lo hace para posicionarse con un nuevo frente de batalla para su saqueo y el golpismo, por supuesto, contra la autodeterminación de nuestra América. No olvidemos también un elemento que se está pasando mucho, que Francia, que viene de esa Europa también absolutamente vulnerable, quebrada, se incorpora y envía buques de guerra a sus colonias, que ellos les llaman territorios de ultramar, como Guadalupe y Martinica, bajo la cubierta de esta cooperación internacional para desmantelar redes de tráfico del narcotráfico. Y concluyo recordando lo que han insistido y reiterado desde la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que las famosas mafias que les llaman en Estados Unidos sus cárteles, de el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, son redes delictivas que ellos mismos crearon, que creó el imperialismo para socavar la gobernabilidad en zonas de nuestros países muy localizadas, y en este caso entre Colombia y Venezuela. Y al final, pues que le servían para traficar esas drogas hacia Europa y América Latina. Pero en realidad concluiría diciendo que en el Caribe no estamos viendo ninguna operación antidroga, sino una jugada geopolítica que es para influir en la región, presionar al gobierno del presidente Maduro, apretar el cerco militar contra Cuba y al final ampliar ese marco legal que ha convertido a las mafias en terroristas y al ejército de Estados Unidos pasar de lo militar a la persecución criminal. Sí, en esta segunda parte creo que ha salido un tema bastante interesante, que es precisamente la guerra contra el narco, que ha sido utilizada como una narrativa, digamos, de intervención. Y quería preguntar, doctora Anester, ¿qué es la guerra contra el narcotráfico y cómo ha funcionado históricamente en este sentido? A ver, pues podríamos decir que en los últimos tiempos el narcotráfico o los cárteles que lo impulsan, pues se han extendido a toda la región, pero no solamente de América, ¿no? Están, como yo diría que están en todas partes del mundo realmente, de manera que no es un fenómeno ni local ni preciso, sino es algo mucho más extendido que por supuesto tiene nodos muy importantes en algunas posiciones. ¿A qué le han llamado la guerra contra el narco? Porque lo que decía Nidia es algo muy importante, y es que en realidad esta famosa lucha contra el narcotráfico, un poco como lo que ahora están anunciando en el Caribe, pues no se ha ocupado del narcotráfico, se está ocupando de otras cosas, o sea, es una amenaza
política territorial, ¿no? Contra gobiernos que no son de su agrado. Entonces, esa no es la guerra contra el narco. La guerra contra el narco ha consistido en introducir una dinámica militarista en todos los lugares donde hay actividad de venta de drogas, ¿no? De venta, de producción, de lo que sea. Una dinámica militarista que, por cierto, no solamente ha afectado a los cárteles o a la población que está ligada al narcotráfico, sino a la población en general. Nosotros tenemos ejemplos por todos lados en América de cómo en Colombia, por ejemplo, se llegó a unos extremos bárbaros de militarización, paramilitarización, crímenes espantosos que se hacían bajo la bandera de combate contra el narcotráfico, ¿no? Contra el terrorismo y el narcotráfico, se decía, hoy los han unido y son una misma cosa, ¿no? El que es narcotraficante es terrorista y un gobierno se acusa de terrorista y narcoestado al mismo tiempo. Entonces, bueno, estas dos cosas se han convertido en el equivalente al comunismo de otros tiempos, ¿no? Pero ahí están. Que entonces esta guerra contra el narco lo que ha hecho es que ha permitido extender redes militaristas en todo el continente. Lo que está pasando en México es algo que se está repitiendo poco a poco también, porque pues es un proceso que va creciendo poco a poco. Se está repitiendo en Ecuador. En Ecuador están ocurriendo cosas. Un país que es completamente, pues yo diría tranquilo, hasta hace poco era un país de lo más tranquilo, de lo más seguro, ¿no? Eh, y que ahora está atravesado por crímenes por todos lados, la gente se muere de miedo de salir a la calle. Todo eso es al mismo tiempo provocado por la militarización y justificante de más militarización. Como está pasando esto, necesitamos militarizar más. Y entonces vienen más armas, vienen más soldados, viene más edificación militarista y bueno, eso lo que hace es establecer una presencia opresora en todos nuestros territorios que lo que permite es justo controlar los territorios, las poblaciones, las actividades productivas o no productivas que hay en estos territorios, digamos, marcar las pautas de la vida, incluso de la vida cotidiana en toda esta región. Y a eso es a lo que se le ha llamado guerra contra el narco. El mejor ejemplo es lo que hizo el presidente Calderón en México, que hizo un desastre porque convirtió a México en un campo de batalla. Y eso mismo está ocurriendo a lo largo de América, pues ahí donde se va pudiendo, porque en algunos lugares hay más resistencia y no han podido pasar, pero es más o menos eso lo que implica la guerra contra el narco. Sí, me parece bastante elocuente, sobre todo pensando en las más de 200.000 víctimas que dejó en el territorio mexicano la llamada guerra contra el narco, que además, de alguna manera, además de dañar el tejido social, contribuyó a la presencia de más violencia y la violencia como acumulación y despojo capitalista que fue de alguna manera también funcionando bajo esta dinámica en distintos territorios. Creo que hoy la violencia se ha apoderado. Hablando de México específicamente, pienso en lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Michoacán, en donde la violencia es la vida cotidiana, la dinámica, y justo después de este proceso de militarización, que creo que sí vale la pena denunciarlo para evitar caer en este discurso de que la militarización por sí misma resuelve los problemas y que la guerra contra el narco va a librar a Estados Unidos y a México y a toda América Latina del consumo, la distribución y las adicciones de drogas en la gente. Pero me parece muy interesante que se ponga desde ese punto de vista. Y te quería preguntar, Nidia, también
por algo que habías mencionado en tu intervención anterior, y creo que es importante también destacarlo, que es de alguna manera una alianza en las élites conservadoras en América Latina para exigir o pedir, solicitar ayuda, intervención, y esto ha sido históricamente una característica. ¿Por qué? ¿Por qué las élites conservadoras ven con tan buenos ojos las intervenciones extranjeras en asuntos domésticos? Pero yo me remontaría a la historia porque precisamente ha sido el imperialismo estadounidense el primero en proteger todos los privilegios de estas élites, de estas oligarquías, que al ponerlas, por supuesto, de su lado, encubren toda esta campaña de saqueo, de expoliación neocolonial, neoliberal y sin chistar, porque les toca alguna tajada. Simplemente son su instrumento activo en ese proceso. Y evidentemente, si regresamos al tema de la fallida o falsa, la falacia del combate a las drogas, pues ahí vemos que precisamente ha sido órganos de inteligencia de Estados Unidos los que han identificado los vectores por donde realmente fluye estas sustancias ilícitas que se producen en Sudamérica y que los medios occidentales y corporativos en nuestra propia América han ocultado esa información para persistir en esa campaña de miedo y desconfianza que señalaba también la doctora Ceseña, que en realidad lo que está buscando es romper en este momento, pues el que nos consta que es un fuerte vínculo entre los venezolanos y su gobierno, porque al mostrar al presidente Maduro como líder de un grupo delictivo, se está tratando de lesionar la gran fuerza moral de una revolución bolivariana que pese a enfrentar miles de medidas coercitivas extraterritoriales, va proporcionándole muchísimo desarrollo a su población a costa de un gran esfuerzo. Bastaría decir simplemente que ahora estamos atestiguando cómo gracias a esta organización comunal también Venezuela está consumiendo gran parte de lo que produce, cuando fue durante años, décadas, importadora básica, ¿no? Que eso también lesiona algunos intereses en la región. Entonces, ciertamente estos operativos militares antidrogas pues son realmente fallidos de una coartada. Quisiera solo señalar que el 21 de agosto pasado la Guardia Costera estadounidense incautó 590 kilogramos de cocaína, detuvo a 2 ecuatorianos y esto hizo viral una broma en el gremio, en el conjunto que decía, buscaban a Maduro, pero encontraron a Novoa. Va muy relacionado con lo que decía la doctora, ¿no? Porque en realidad por el Pacífico es por donde ha sido el factor clave para trasegar estas sustancias ilícitas y lo sabe perfectamente la inteligencia estadounidense. Sí, creo que California es uno de los estados por donde la droga, digamos, tiene más fácil su entrada, pero en todo caso, para ir terminando con nuestra conversación, doctora Anester, quería preguntarle y sobre todo también quería recomendar un texto que a mí me parece que tiene la virtud de poner la problemática de América Latina y también de exponer algunas soluciones a los problemas más acuciantes de la región. Ella coordinó un libro que se llama Los desafíos de emancipaciones en un contexto militarizado, que tiene bastantes cuestiones rescatables. Y quería preguntarle por último, en esta última intervención, porque usted pone en una tesis muy interesante, que es la multidimensionalidad de la dominación,
que existe en América Latina y que es necesario, digamos, ver cómo hay una dominación multidimensional, pero que tiene posibilidades, tiene limitaciones y también es necesario, digamos, comprender que hay estrategias de resistencia que tienen capacidad también de construcción y le quería preguntar precisamente por esas estrategias de resistencia, ¿cómo es posible construir una sociedad donde la dominación hegemónica de Estados Unidos y también de los Estados-nación pierda fuerza y gane, digamos, capacidad la gente de decidir sobre sus propias vidas también? Pregunta bien difícil porque, bueno, es un proceso que está en curso y que se va inventando en la medida que avanza, ¿no? Primera cosa que tú señalas y que sí creo que es muy importante retener es que en verdad yo tengo la percepción de que estamos enfrente de una dominación que abarca todos los aspectos, o sea, es una dominación de espectro completo, le llamo yo, ¿no? ¿Por qué de espectro completo? Bueno, porque incluso es algo que se mete en nuestra mente, que nos hace pensar de cierta manera, que está en los planes de estudio de las universidades, lo mismo que está presente también en los barcos de guerra del Caribe. O sea, va a tener muchas dimensiones distintas y, por ejemplo, la guerra que se le hace a Venezuela es una guerra que también tiene muchas dimensiones. Es un bloqueo para que no entre comida, por ejemplo, la restricción de los precursores para producir medicamentos. Al mismo tiempo, pues son operaciones encubiertas que tratan de colarse por abajo. O sea, tiene todas las dimensiones y, por supuesto, la mediática, que es muy importante. Tú hablabas ahora de las narrativas y construir una narrativa, como se ha estado haciendo a lo largo del tiempo, pero ahora esto de el gorila, ¿no? El gorila, que los gorilas son muy simpáticos, pero siempre se les asimila con personajes tiránicos de la historia, ¿no? Y entonces, otra vez Maduro es ese tirano, ese gorila, ese personaje, y no importa lo que haga o lo que diga, nadie ve lo que dice Maduro. Todo el mundo escucha lo que dicen de Maduro. Y ahí, a partir de ahí se justifica la intervención, se justifica las acciones de la derecha, esto que tú decías de las élites llamando a intervenciones extranjeras, cosa que me parece una barbaridad, ¿no? ¿Cómo es que uno llama a que otro invada su propio país? ¿No? Bueno, barbaridades como esa tienen que ver con todo este entramado de dominación que se va construyendo poco a poco. No es que lo pusieron ahí de un día para el otro, ahí está. Y nuestras cabezas forman parte de eso y ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa con la resistencia a todo esto? ¿Dónde está? Pues está también, primero que nada, en nuestras cabezas y en nuestros territorios. Lo que ha pasado mucho con la gente, lo que ha permitido resistir, es justamente que uno tiene raíces en la tierra. Las comunidades que han resistido principalmente han sido comunidades, por ejemplo, agrarias, o pueblos, ¿no? Pueblos indígenas, todo esto que el capitalismo desprecia porque son atrasados, los que están más ligados a una idea de nación que incluso no es la del Estado moderno capitalista, sino de la nación entendida como la comunidad, ¿no? Cultural, social. Bueno, todo esto es lo que ha estado resistiendo. Y ha estado resistiendo culturalmente, y ha estado resistiendo también impidiendo que el territorio se reocupe de otra manera o tratando de no ser desplazados. Tú hace un momento mencionabas que cuando entra la guerra contra el narco, una de las cosas que hace es desplazar poblaciones. Y cuando desplaza poblaciones, porque esos territorios
de algún modo lo requiere. Y cuando estudias con calma cuáles son estos territorios que se han, digamos, ido limpiando, te das cuenta que es donde hay minas de oro, donde hay biodiversidad, donde hay una ruta estratégica de paso, o sea, siempre va a haber ahí elementos que nos permiten entender por qué se hizo este desplazamiento. Las comunidades muchas veces no defienden estas mismas cosas, sino que defienden territorios ancestrales, como ellos le llaman, ¿no? O ancestrales desde el punto de vista de los pueblos originarios, pero también ancestrales desde nuestro punto de vista de pueblos o comunidades urbanas que estamos peleando por el espacio público, que estamos peleando también por, digamos, ciertas condiciones de sanidad, de bienestar, de vida social más tranquila. Ahí en todos estos lugares hay resistencias, porque si la dominación es de espectro completo, también la resistencia es de espectro completo, y unos pelean por una cosa y otros por otra, pero finalmente todos juntos estamos peleando por detener este sistema de destrucción que, entre otras cosas, nos está dejando sin condiciones de vida en el planeta. Sí, muy bien, creo que esta intervención ha sido bastante también elocuente como la anterior y pienso en algo que hay que mantener vigente siempre, ya lo decía Marx en el último tomo, en el último capítulo del Capital, que el capitalismo ingresaba o entraba en todos los lugares chorreando lodo y sangre por todos sus poros. Creo que ha sido una explicación bastante vigente de cómo ahí donde entró la guerra contra el narcotráfico y desplazó comunidades, oh sorpresa, había minas, había diversidad, había una necesidad que el capital tenía, digamos, que ocupar. Esta nueva dinámica que añade la violencia, algo que de alguna manera había funcionado siempre, pero me parece que la violencia hoy ha desarrollado unas tecnologías para la Mm. muerte bastante peligrosas que son mucho más crueles con la clase trabajadora, con los grupos vulnerables, con las comunidades marginadas. Y en ese sentido, Nidia, también quería preguntarte, porque en un artículo reciente que también publicaste en la revista Abusos de la Noticia, que estuve leyendo para preparar esta entrevista, tú mencionabas algo que me parece, y desde luego también recomiendo su lectura, tú mencionabas algo muy importante que era precisamente que una de las estrategias para la resistencia tenía que ser una resistencia desde abajo, desde la clase trabajadora. ¿Cómo es posible que esto pueda organizarse de alguna manera? ¿Qué deben hacer los pueblos? ¿Qué pueden hacer los pueblos ante esta andanada imperial de Estados Unidos? Pues es una pregunta de los 800.000 millones, porque nos hemos pasado mucho tiempo diciendo que lean, que se instruyan, que estén conscientes, busquen fuentes alternativas. Pero bueno, yo ahora me limitaría a recordar que tanto la guerra de quinta y sexta generación, su objetivo básico es dominar con percepciones la mente y las emociones, el razonamiento, los sentimientos. Entonces de ahí vemos estas campañas de lo que llama muy atinadamente la doctora Ceseña esta dominación multidimensional, pero desentrañar, ¿no? Que lo hacen a través de la desinformación, de la seducción, porque también así se engaña desde los think tanks, desde voces semi-autorizadas de supuestos analistas, redes sociales, reportajes en medios y hasta películas de supuesto entretenimiento, ¿no? Eh, en ese contexto no podemos dejar de ver que históricamente la resistencia ha venido de los pueblos, de la clase trabajadora, con la gran amenaza, y recordando nuevamente a Marx, de que la burguesía siempre se apropia de las expresiones del proletariado. Entonces ahora gritan, venceremos,
somos objeto de una guerra, cuando nosotros fuimos, digamos, como clase, los autores de ese concepto. Entonces, bueno, pues recordemos también que ahora es probable que esa derecha local en Venezuela, en nuestra América y en todo el planeta va a escalar esa violencia para cumplir su frustrada misión de socavar a los movimientos progresistas, a la revolución bolivariana en particular, con el único objetivo de satisfacer al actual huésped de la vivienda que está en el número 1660 de la Avenida Pensilvania y distraerlo para que lo siga financiando. Ante ese escenario, ¿qué queremos? Bueno, una resistencia que vamos a ir construyendo y cada vez afirmando de una manera muy asertiva, tanto en lo político, en lo intelectual. Por supuesto, sabemos que los adversarios son difíciles, pero tenemos enseñanzas muy enriquecedoras. Está en Cuba, está esa China que hace un siglo estaba en el medioevo y hoy es la segunda o primera economía mundial y tecnológica. Entonces, la idoneidad de nuestras tácticas deben de seguir nuestra estrategia, que es resistir, combatir al enemigo común. Ahí las alianzas son indispensables también. Bueno, lastimosamente no tenemos más tiempo, pero creo que podemos en otro momento continuar con esta conversación que me ha parecido que es muy fructífera y que también de alguna manera pone de manifiesto la necesidad de hablar de estos problemas que están ocurriendo hoy ante nuestros ojos. Agradezco mucho la presencia de la doctora Anester Ceseña, gracias por haber asistido a Lo Marginal en el Centro, y desde luego la presencia de Nidia Egremí. Agradezco también a todos los que nos siguen en el Facebook Live de Canal 6 y del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.